Esta es la historia de los héroes olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Muy por encima del suelo, las palomas cumplieron con su deber en la lucha contra los nazis. Todo el mundo ha oído hablar de Spitfires y de la batalla de Inglaterra, pero también hubo otra guerra. Hemos tenido acceso a los archivos de guerra de palomas como Winky, Mary de Exeter, G.I. Joe, el Duque de Normandía y Guillermo de Orange. Todas ellas actuaron en una brigada de élite como correos de guerra, llevaron mensajes vitales desde el frente a la base de mando y ayudaron a salvar miles de vidas. Aquellos mensajeros alados eran algo muy especial. Se enfrentaban al peligro en cada misión. Los alemanes situaron francotiradores y, peor aún, prepararon escuadrillas del asesino natural de la paloma, el halcón. Teníamos una amplia defensa contra las palomas. Soltábamos a los halcones para que capturasen las palomas en pleno vuelo. 60 años después, los científicos están empezando por fin a conocer cómo pudieron realizar estas aves sus increíbles hazañas de guerra volando largas distancias. Esta capacidad es mágica en cierto sentido, y es una de las cosas que los científicos han estado tratando de entender. Y la reciente desclasificación de documentos muy secretos supone que por primera vez podemos contar la historia de cómo las palomas fueron utilizadas no solo como mensajeras, sino también como espías. Todos han oído hablar de James Bond, pues lo cierto es que hubo un servicio secreto para palomas. Estas son las historias reales de un grupo de palomas de élite de la Segunda Guerra Mundial y de lo que lucharon para ayudar a ganar la guerra. La Guerra de los Pájaros. Es el 19 de septiembre de 1944. Decenas de miles de soldados americanos y británicos quedan desamparados en Arnhem, Holanda, en uno de los ataques más arriesgados de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se libra una batalla fundamental para los planes de los aliados de hacer retroceder al enemigo hasta Alemania. En el mayor ataque aéreo de la historia, 30.000 soldados han sido lanzados detrás de las líneas enemigas. Su misión es intentar abrirse paso hasta Alemania. Pero llega el desastre. Un regimiento paracaidista queda cortado del resto del ejército y es rodeado por los alemanes. Han fallado todos sus sistemas de radio. Sin poder contactar con los refuerzos, estos soldados pueden darse por muertos. Ahora imagínense ustedes en el cerco de Arnhem. Han sido rodeados por 2 divisiones de élite de la SS. Están en inferioridad y se están quedando sin municiones. Morirán o serán hechos prisioneros. Todas las comunicaciones han fallado. En pleno apogeo de la guerra más tecnológicamente avanzada que el mundo haya visto, su única esperanza de salir con vida es un equipo de élite de palomas mensajeras. Y si en Arnhem la paloma no consigue pasar, no quedará otra forma de comunicación. ¿Cómo es posible que la suerte de miles de soldados dependiese de una paloma? ¿Cómo pudo tener éxito allí donde la radio había fallado? Las palomas desempeñan un papel relativamente desconocido en la increíble historia de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, muchos las consideran alimañas, ratas con alas y portadoras de enfermedades. Pero estas aves tienen un conjunto de cualidades naturales que hicieron que fuesen utilizadas como mensajeras por las fuerzas aliadas, así como por los alemanes, y resultaron de gran importancia para el resultado de la guerra. Sus facultades atléticas naturales las convierten en mensajeras ideales. El corazón de una paloma puede latir a 600 pulsaciones por minuto. Realmente están diseñadas para volar distancias muy largas. Son verdaderas corredoras de fondo o atletas de larga distancia del mundo de las aves. Gran parte de su peso, un 20 o 30% del peso total, corresponde a sus grandes músculos de vuelo unidos a su esternón. Puede batir sus alas hasta 10 veces por segundo, adquiriendo una velocidad explosiva que puede mantener durante horas. Con el viento de cola pueden alcanzar ciertamente entre 80 y 100 kilómetros por hora. Pero lo más importante es que las palomas tienen un talento que las hace ser unos mensajeros enormemente fiables. Se las puede dejar en cualquier lugar y ellas volverán a su palomar o a su casa. Las palomas mensajeras son aves francamente pequeñas. Solo pesan alrededor de medio kilo, pero es un ave que tiene una gran capacidad para volver a casa. Por eso el hombre vio desde el primer momento que estos pequeños mensajeros alados eran algo muy especial. Las palomas desempeñaron un papel tan importante en la guerra que se creó una medalla para los animales llamada la Medalla Dickin. Equivale a la Medalla de Honor del Congreso o a la Cruz de la Victoria. Sí.
Los perros ganaron 18 medallas Deakin. Los caballos 3. Las palomas ganaron 32 medallas Deakin. Pero no era la primera vez que se reconocía la increíble habilidad de las palomas. Sabemos que las palomas mensajeras han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales. Probablemente Noé se convirtió en el primer colombófilo cuando soltó la paloma desde el arca. Genghis Khan utilizó palomas para comunicarse a través del mar. Julio César enviaba noticias de sus conquistas militares mediante veloces palomas mensajeras. Hasta la primera noticia de la derrota de Napoleón en Waterloo se conoció en Gran Bretaña a través de un mensaje atado a la pata de una paloma. Y en la Primera Guerra Mundial se utilizaron en grandes cantidades las palomas mensajeras para uso militar. En la Primera Guerra Mundial, las comunicaciones se hacen principalmente a través de líneas terrestres de teléfono y telégrafo que resultan fáciles de cortar. La radio sin cables es aún muy primitiva. Sin embargo, se pueden llevar palomas a las trincheras y soltarlas para que vuelen a casa. Se utilizaron sucesivamente más de 200.000 palomas para enviar informaciones importantes desde el frente. Pero al final de la guerra, tanto británicos como americanos decidieron prescindir de los servicios militares de las palomas. Al acabar la Primera Guerra Mundial, contábamos con unas 20.000 palomas y alrededor de 400 preparadores en las Fuerzas Armadas. Y al minuto de terminar la guerra, el noble servidor que se encuentra al frente del Tesoro liquida todo eso de un plumazo para ahorrar dinero. Los alemanes, el bando derrotado, no son tan tontos, se han dado cuenta de que las palomas son útiles y continúan con ellas durante los años 20 y 30. Adolf Hitler estaba preparando a su país para la guerra y comprendió la importancia del servicio de una paloma mensajera. En 1934, cuando Hitler llegó al poder, la paloma mensajera fue puesta bajo la protección oficial del gobierno. El alto mando del ejército alemán estudia inmediatamente las diversas formas en que puede utilizar las palomas mensajeras para el futuro de Alemania. Y esto era porque ya estaban pensando que el ejército volvería a entrar en guerra. Ludwig Spitfire es un criador de palomas que suministraba estas aves al ejército alemán. Yo era todavía un chico joven y tenía palomas mensajeras. Declaraba todas ellas a la policía, tenía que hacerlo. El servicio de palomas alemán estaba montado y funcionando. Sin un servicio propio, los aliados tenían una desventaja considerable. Pero en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, la mayor parte de la gente no se daba cuenta de ello. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial pensaban que la época de las palomas como sistema de comunicación militar ya había pasado. La radio inalámbrica ocuparía su lugar. No todos pensaban lo mismo. El mayor W.H. Osman era un colombófilo británico que estaba convencido de que la tecnología inalámbrica estaba en pañales. Él pensaba que las palomas aún serían necesarias en la guerra moderna y se propuso poner de nuevo en pie el Servicio Nacional de Palomas. No quiero oír nada más. Todo lo que quiero es dinero, señor. Necesito dinero para financiar esto inmediatamente. Y empezó a agitar literalmente la jaula del Ministerio de la Guerra diciendo: vamos, necesitamos un servicio de palomas mensajeras. Estuvo unos 2 años dándose cabezazos contra el Ministerio de la Guerra. En los archivos existen notas increíbles entre funcionarios civiles diciendo: este tipo barre para su propio nido, lo que quiere es tener un trabajo fácil durante la guerra. Lo hiciera convencido de que era su deber o por interés propio, el resultado es que Osman consiguió convencer al gobierno británico para que estableciera el nuevo Servicio Nacional de Palomas. ¡Bravo! Al final lo conseguí. Al principio fue solo una modesta organización. Su objetivo era proporcionar palomas que pudieran ser utilizadas como señal de alarma para aviones derribados. Nunca pensé que nuestras aves pudieran ser tan valiosas. Todas las que yo tenía estaban a disposición de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí llegaba mi responsabilidad. Los primeros días del Servicio Nacional de Palomas estuvieron llenos de dificultades. El mayor Osman había conseguido ponerlo de nuevo a flote, pero le quedaba otra batalla. Pocos militares o líderes políticos veían en él alguna utilidad.
La financiación inicial fue ridícula. La radio era el adelanto más evidente, y a ella fueron a parar las inversiones. Los militares piensan que la época de las palomas ha pasado. Han llegado los radares de alta tecnología, los puestos de escucha, la comunicación inalámbrica, todo tipo de grandes avances tecnológicos. Piensan que ya no necesitan las palomas y se equivocan. Para la supervivencia del servicio habría que empezar a poner a prueba sus palomas. 2 palomas en particular cambiaron para siempre el funcionamiento del Servicio Nacional de Palomas. Desde el comienzo de la guerra, las palomas empiezan a salvar vidas, y el ministro del Aire en particular se muestra muy satisfecho con el uso que hace de ellas el alto mando de los bombarderos. La Real Fuerza Aérea decidió que cada misión de bombardeo tenía que llevar 2 palomas que servirían de comunicación de emergencia a las aeronaves derribadas. En los casos en que la radio no pudiera ser utilizada, estas aves tendrían la gran responsabilidad de volar a casa para pedir ayuda. Para una paloma llamada Winky, el momento de la gloria estaba a punto de llegar. Hay una historia muy famosa en la que un Buford se estrella en el Mar del Norte después de haber despegado de la costa noruega. Uno de los motores del bombardero deja de funcionar. Mientras va cayendo hacia el mar, el radiooperador tiene el tiempo justo para enviar un SOS. En la sala de radio de la base de la RAF en Low Shars, Escocia, reciben el SOS, pero nada más. El impacto ha destruido el equipo de radio. No pueden precisar el lugar del accidente, ni siquiera saben si hay supervivientes. Pero la tripulación consigue sobrevivir. Winky queda libre entre los restos del avión y emprende un viaje de vuelta a casa de unos 200 kilómetros. Desde los Shars se envía un barco de rescate, pero tiene pocas posibilidades de encontrar a la tripulación. El área de búsqueda es de 260.000 kilómetros cuadrados de mar. La tripulación tiene una esperanza de supervivencia. La paloma tiene que proporcionar al equipo de rescate la información necesaria para precisar más la zona de búsqueda, pero las circunstancias desfavorables se acumulan. Imagínense febrero en el norte de Escocia, la base de la RAF en Low Shars, una noche fría y con viento. Winky había caído al agua y estaba cubierta de fuel, aceite y agua salada. Tenemos que pensar que en la actualidad hacemos competiciones con nuestras palomas en verano y durante el día. Winky pudo soportar una meteorología atroz y en plena noche. Winky consigue llegar a su casa justo después de amanecer a la mañana siguiente. Winky vuelve a su casa en la base de la RAF en Low Shars y allí la encuentra el responsable del palomar, el sargento Davidson. Por supuesto, se alegra mucho de verla, pero se da cuenta de que no está en las mejores condiciones, cubierta de aceite y fuel y con aspecto de estar muy cansada. Sin perder un momento, el sargento Davidson telefonea el mensaje al cuartel general de rescate. Para entonces, el rescate marino por aire del avión desaparecido ya había sido cancelado, pero un sargento muy inteligente se da cuenta por el tiempo empleado por la paloma y por el estado en que llegó, que tal vez hayan estado buscando en un lugar equivocado. Alertado el rescate marino por aire, sale de nuevo y gracias a la extraordinaria paloma Winky, encuentran finalmente y rescatan a la tripulación del avión siniestrado. La tripulación estaba tan contenta que ofreció una cena para celebrarlo en el comedor de oficiales de la RAF en Low Shars, en honor de Winky y de su cuidador. Winky fue la primera paloma que consiguió la Cruz de la Victoria de los Animales, la medalla Dickin. Con éxitos como el suyo, las palomas empezaron a ser más respetadas. Pero fue una paloma americana con su valor y decisión la que demostró todo el potencial del Servicio Nacional de las Palomas. Cuando los Estados Unidos entraron en guerra, llevaron consigo miles de vehículos blindados, armas y tropas. Pero también llevaron palomas que volvieron a entrenar para volver a sus bases aéreas en Europa. Una de estas palomas, G.I. Joe, fue la responsable de una de las misiones de rescate más extraordinarias de toda la guerra. En un corto vuelo, su mensaje salvó la vida de más de 1000 soldados aliados.
Hay una historia famosa en Italia donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos va a realizar un bombardeo. En realidad va a bombardear una ciudad del norte de Italia que ha sido ocupada por soldados británicos. Los soldados británicos han llegado pronto. Los alemanes, temiendo un ataque, se han rendido sin lucha. Los británicos tratan de avisar por radio a la base aérea de los Estados Unidos para cancelar el bombardeo, pero se dan cuenta de que ninguno de sus aparatos de radio funciona. ¡Entra, Caserta, entra! Debe haber allí unos 1000 soldados y no pueden enviar un mensaje para detener el bombardeo que se avecina. Los soldados británicos van a ser eliminados por el bombardeo americano. Fuego amigo. La ciudad está a 32 kilómetros de la base aérea y el bombardeo debe comenzar dentro de 20 minutos. Así pues, solo tenían una oportunidad, una sola, de decir a la Fuerza Aérea Americana que las fuerzas británicas estaban en la ciudad. Esta oportunidad era G.I. Joe. Para que el mensaje llegue a tiempo, G.I. Joe tiene que volar a una media de casi 100 kilómetros por hora, la velocidad máxima de una paloma. Tiene que encontrar su palomar en la base aérea sin desviarse absolutamente nada. Si no lo hace así, los bombarderos de los Estados Unidos inconscientemente matarán a 1 millar de soldados británicos. G.I. Joe pudo volar aquellos 32 kilómetros en 20 minutos, cuando los bombarderos estaban en la pista a punto de despegar. Y la misión fue abortada. La acción de G.I. Joe salvó las vidas de más de 1 millar de soldados británicos. Su cuerpo todavía ocupa un lugar de honor en el Museo del Ejército de los Estados Unidos en Fort Monmouth, New Jersey. Los heroicos miembros del Servicio Nacional de Palomas salvaron muchas vidas. Un sorprendente 98% de los mensajes fueron entregados puntualmente, haciendo que los altos mandos militares se diesen cuenta de lo valiosos que eran. Pero de pronto apareció algo que amenazaba con poner un doloroso final al Servicio Nacional de Palomas. Los alemanes, viendo la importancia que habían adquirido las palomas para los aliados, decidieron emplear su arma secreta, la máquina natural de matar palomas, el halcón peregrino. Estaba a punto de desencadenarse la guerra de los pájaros a gran escala. Las palomas de la guerra iban a enfrentarse en un combate aéreo con sus mortíferos enemigos naturales. Si usted quiere un animal para cazar una paloma, lo mejor que puede hacer es utilizar un halcón peregrino. Los alemanes los estuvieron criando como parte de un importante sistema de defensa, fijándoles como objetivo las palomas aliadas que volvían a Gran Bretaña. Los soltaban desde nidos situados en los territorios ocupados de Francia, Bélgica y Holanda. Los alemanes tienen una gran experiencia. Han mantenido su servicio de palomas durante el periodo de entreguerras y este servicio les hace pensar que deben hacer algo con respecto a los británicos y a sus palomas. Movilizaron sus fuerzas para cortar esta línea de comunicación. Nuestra defensa contra las palomas mensajeras era muy extensa. Desplegábamos los halcones y luego los soltábamos para que cazasen las palomas en pleno vuelo. Todo el mundo ha oído hablar de Spitfires y la batalla de Inglaterra, pero también hubo una guerra de los pájaros que tuvo lugar sobre el canal con los alemanes a un lado y los británicos a otro. Esta guerra la hicieron las humildes palomas. Muchas palomas británicas y americanas fueron abatidas por este asesino implacable. Las palomas comen grano y semillas y los halcones peregrinos comen palomas. Están perfecta y estratégicamente diseñados para cazar y matar palomas. El halcón peregrino puede lanzarse en picado a más de 300 kilómetros por hora. A veces se puede oír su zumbido, un sonido como de tejido que se rasga debido a la velocidad a la que corta el aire. Es un espectáculo extraordinario. Simplemente se le puede considerar como un armazón muy bien construido y poderosamente armado. Pueden ver a una paloma a 1,5 kilómetros de distancia. Sus ojos en particular están perfectamente adaptados para cazar palomas. Son tan grandes que se unen en medio del cráneo. Su vista es de 8 a 12 veces más aguda que la del ojo humano. Y tienen armas terribles. Las garras son afiladas como cuchillas. Son muy largas, unos 2,5 centímetros, de un negro brillante y verdaderamente letales. Son armas realmente letales. El tamaño de la paloma es 1/3 del tamaño del halcón.
En horizontal vuela casi a la misma velocidad, pero no puede lanzarse en picado tan deprisa y está indefensa ante los ataques desde arriba. Las palomas tienen los ojos diseñados para detectar a los depredadores. Tienen un campo de visión muy amplio, pero tienen un ángulo ciego, y de eso se valen los halcones. La superior complexión física del halcón supone que generalmente sale victorioso en un encuentro con una paloma. Generalmente, pero no siempre. El experto criador de palomas, Charlie Brewer, tiene algunas de las aves más rápidas y fuertes del Servicio Nacional de Palomas en 1942. Después de semanas de una intensiva preparación, su mejor ave fue enviada en una misión a Francia. La paloma se llamaba Mary de Exeter. Al volver, Mary resultó herida en el ataque de un halcón. No se sabe cómo, pero sobrevivió y logró entregar el mensaje. Mary se convirtió en una estrella del Servicio Nacional de Palomas, pero no la dejaron dormirse en los laureles. Las palomas eran tan importantes en los trabajos de la guerra, y en particular aquellas que habían demostrado que eran capaces de volver con sus mensajes, que al propietario de Mary le pidieron que se ocupara de dejarla de nuevo disponible para el servicio. A Mary le dieron 22 puntos en el pecho y fue enviada otra vez al frente. Una y otra vez desafió a los halcones que no conseguían impedir su paso. Creo que a Mary deberían haberla llamado Boomerang, porque siempre volvía de sus misiones con tremendas heridas, y una vez que se recuperaba, volvían a enviarla. Mary de Exeter nunca dejó de volver a casa. Aunque resultase herida, ella continuaba. Mary sobrevivió a la guerra y murió apaciblemente de vieja en 1950. Su cuerpo está enterrado en un cementerio para animales en Essex, Inglaterra. Pero ¿cómo escapaba Mary de las garras de los halcones asesinos? Recientes investigaciones han encontrado la respuesta. Se ha visto que las palomas hacen una efectiva maniobra de defensa cuando son atacadas. El halcón se eleva en el último momento para atrapar a su presa, y es entonces cuando la paloma tiene una fracción de segundo para salvarse. En ese preciso momento, una paloma astuta se dejará caer como una piedra. Caerá hacia el mar y el halcón quedará colgando en el aire con cara de tonto. Es una maniobra extraordinaria. Esta maniobra puede proporcionar a la paloma los preciosos segundos que necesita para escapar. Pero estos casos son raros. En el transcurso de la guerra, los halcones alemanes mataron muchas valientes palomas. Y la amenaza del halcón no terminaba allí. En las mismas costas británicas había halcones silvestres que hacían su trabajo igual de bien. Hubo que tomar medidas drásticas. En la costa sur de Gran Bretaña se les mataba selectivamente para que nuestras palomas pudieran pasar. Aquello resultó ser una decisión catastrófica. Había espías alemanes infiltrados en Gran Bretaña y usaban sus propias palomas para enviar mensajes a la ciudad alemana de Freilassing, y los británicos habían diezmado su única línea de defensa. Los alemanes preparaban palomas mensajeras en el oeste. Lo hacían en el departamento de espionaje. Yo estaba por entonces entre ellos, cuando las palomas de Freilassing llegaban de Inglaterra, unas veces de Harwich, otras de Dover, en solo 12 o 13 horas. Estaba bien. Así que los británicos volvieron a proteger las colonias de halcones, y no solo los cuidaban, sino que los preparaban para ser asesinos implacables. Dick Harris era solo un quinceañero cuando comenzó a ser preparador de los halcones de guerra británicos. Los preparábamos para las palomas mensajeras. Yo estaba muy contento de poder preparar halcones para hacer aquel trabajo. Los halcones británicos estaban siendo especialmente entrenados para resistir a sus instintos naturales. El objetivo del entrenamiento era conseguir que trajesen la paloma, no que se la comiesen. Esta preparación tuvo un impacto enorme. Los halcones traían a la base las palomas enemigas, pero sobre todo lo más importante, sus mensajes. La obtención de estos mensajes y sus cápsulas iba a conducir a una de las más fascinantes fases de la guerra de los pájaros.
Estas palomas de la Segunda Guerra Mundial habían demostrado ser unas versátiles mensajeras para rescates, ayudando a salvar la vida de miles de soldados y aviadores. Ahora habían atraído la atención de los servicios de inteligencia. La clave estaba en conocer qué tipo de anillas identificativas y de cápsulas para mensajes estaban utilizando los alemanes. El servicio alemán de palomas liberó 2 en el Mar del Norte. Los británicos consiguieron capturarlas y tenían a las 2 palomas alemanas como prisioneras de guerra. Pues bien, estas 2 palomas prisioneras de guerra, aunque no llevaban mensajes de particular importancia, eran sin embargo muy útiles para el servicio de palomas británico, porque les permitía ver cómo eran las anillas y las cápsulas de las palomas alemanas. Nos encontramos ante una situación extraordinaria en la que los británicos falsifican palomas, seleccionan palomas británicas perfectamente sanas, unas aves excelentes, pero les ponen anillas alemanas y les marcan las patas con los sellos alemanes. Podríamos calificarlas de agentes secretos. De esta forma se disfrazaron palomas de segunda clase y se las dejó caer en territorios ocupados. Como no eran grandes voladoras, no tenían resistencia suficiente para hacer el viaje de vuelta e instintivamente buscaban la integración con las palomas locales, infiltrándose así en el servicio de palomas alemán. Los alemanes enviaban a estos agentes infiltrados a misiones en Inglaterra. Cuando las soltaban allí, no volvían a Alemania con sus mensajes, sino a sus palomares originales británicos. De este modo caía en manos aliadas información de vital importancia. El éxito de esta operación catapultó a las palomas al centro de la guerra del espionaje. Cuando ciertos documentos secretos han sido desclasificados, hemos podido conocer toda la historia de cómo las palomas se vieron involucradas en el gran juego, cómo las palomas de guerra se convirtieron en agentes secretos. A medida que la guerra avanza, la gente ve que las palomas siguen siendo útiles, incluso en la guerra de alta tecnología. No se puede detectar a una paloma. Las palomas pueden volar silenciosamente de noche por encima de las líneas enemigas. No es pues sorprendente que los servicios de inteligencia empiecen a interesarse por ellas y que se conviertan en un importante accesorio en el juego del espionaje. Por lo que a mí respecta, fue entonces cuando el servicio de palomas se hizo más secreto. Documentos desclasificados que detallan la lista de los departamentos del servicio secreto muestran que había una división de la inteligencia británica dedicada a todo lo relativo a las palomas. Se llamaba MI-14. Todos conocen a James Bond y han oído hablar del servicio de seguridad del MI5 y el MI6. ¿Cuántos han oído hablar del MI-14? Entonces los teléfonos se podían pinchar, pero una paloma no puede hablar, eso me dijeron, y por eso se utilizaban, eran muy eficaces. Las agencias de inteligencia reclutaron las mejores palomas de los mejores criadores. Jack Lovell era uno de ellos. El mayor Osman y Lee Rayner me introdujeron en el MI5 y MI6. Me dijeron que iba a haber un servicio secreto de palomas. Y tuve que firmar el acta de secretos oficiales. A Jack Lovell le dijeron que se llevara sus mejores palomas a una cita secreta en Londres. Allí se encontraría con un hombre llamado George Bryan. Bryan era un oficial de la inteligencia. Su trabajo era reclutar las mejores palomas para la guerra. Solía verme con Bryan, a petición suya, en la estación del metro de St. James Park. Llevaba las palomas en cajas corrientes de cartón, nunca en cestas, y las dejaba allí. George Bryan cogía rápidamente las palomas y las enviaba a alguna de las más peligrosas misiones de la guerra. Iban a misiones con miembros de la Ejecutiva de Operaciones Especiales para volver con informes de la inteligencia sobre bases y planes alemanes. Hay hombres y mujeres muy valientes que espían las posiciones alemanas y que tienen que enviar la información a la base. No podían utilizar la radio teniendo en cuenta el lugar donde estaban, y esa era la razón para usar palomas. Algunas palomas llegaban solas en paracaídas. Idean ingeniosas maneras de soltar las palomas desde un bombardero que vuela a unos 250 kilómetros por hora. Debió ser toda una experiencia para la paloma. Pero funcionaba, la paloma salía ilesa y podía volver volando.
Dirigiendo estas palomas a ciertos miembros de la resistencia francesa se pudo recoger parte de la información secreta más valiosa de la guerra. Esto incluía pruebas fotográficas que de otro modo habría sido imposible transmitir. Información vital, por ejemplo, sobre las defensas del día D y sobre un emplazamiento alemán de cohetes bomba en la península de Cherburgo que está apuntando a Londres. Es una paloma la que trae el mensaje. La reacción del alto mando alemán demostraba lo preocupado que estaba por estas palomas espía. Había otra defensa contra las palomas mensajeras: fusiles. Situaron tiradores a lo largo de la costa del canal para intentar abatir a las palomas. No solo se apuntaba a las palomas, cualquiera que estuviera en posesión de una paloma no registrada por las autoridades alemanas pagaría con la última pena. Cualquiera que se encuentre en posesión de palomas y no pueda justificarlas puede ser llevado a una corte marcial alemana, una Kriegsgericht, y acabar siendo fusilado. Este peligroso trabajo de espía ocasiona más bajas entre las palomas. En las primeras operaciones de guerra se podía esperar que una paloma tuviese un 95% de posibilidades de volver a su palomar. De las palomas utilizadas en los trabajos de resistencia e inteligencia volvió solo el 10%, como máximo el 15%. En la Europa ocupada por Hitler, ser una paloma o un cuidador de palomas era un juego peligroso. Las que volvían eran tratadas con la urgencia que merecía su misión. Y como muchos mensajes se transmitían codificados, venían directamente aquí, a Bletchley Park, donde se descifró el famoso código Enigma. Bletchley Park se estaba utilizando para descifrar información de varios códigos que se captaban de Alemania. Pero fue algo que llegó a nosotros y que resultó ser una paloma, lo que nos proporcionó la verdadera imagen de lo que estaba ocurriendo. Las increíbles facultades para la navegación de las palomas eran un componente vital de su capacidad para actuar como recolectores de información. Esto permitió a Winky, Mary de Exeter y G.I. Joe entregar mensajes importantes que salvaron vidas. ¿Pero cómo lo hacen? La ciencia de vanguardia tiene la respuesta, y las pruebas sugieren que la humilde paloma es uno de los navegantes más sofisticados del reino animal. Donde quiera que se las deje, siempre consiguen encontrar el camino a casa. Las palomas han sido utilizadas como mensajeros desde hace miles de años. Su fidelidad al palomar, que es su casa, es extraordinaria. Pero ¿cómo lo hacen exactamente? Es una pregunta que ha fascinado a los científicos durante años. Una de las características más espectaculares de las palomas es que se las puede llevar muy lejos de su casa, hasta 1000 kilómetros en algunos casos. Se las puede soltar en un lugar donde no hayan estado antes y pueden volver a su palomar por un territorio completamente desconocido. Esa capacidad es, en cierto modo, mágica. Y es una de las cosas que los científicos han estado tratando de entender. El doctor Tim Guilford es un científico e investigador de la Universidad de Oxford. Ha estado dirigiendo investigaciones sobre la navegación de las palomas durante más de 10 años. Los científicos empiezan ahora a tener una idea clara de cómo en tiempos de guerra las palomas hicieron lo que hicieron. Hace poco tiempo que la tecnología les ha permitido trazar con precisión las rutas que siguen las palomas para llegar a casa. Desde hace unos pocos años, el dispositivo de posicionamiento global por satélite se fabrica en un tamaño lo bastante pequeño como para colocarlo sobre una paloma. Y el GPS nos permite registrar con gran precisión la posición del ave segundo a segundo. Cuando la paloma vuelve a casa, descargamos la información en un ordenador y podemos analizarla. Los datos del GPS revelaron algo inesperado. Mostraron que las palomas no vuelven a casa volando en línea recta. Por alguna razón prefieren tomar una ruta indirecta. Esto nos sorprendió, porque volar es enérgicamente caro, pero ellas no van por el camino más corto. Por tanto, hay algo más importante para la paloma que la eficacia energética. Y creemos que esto tiene algo que ver con la memoria, con la forma de almacenar en la memoria la propia ruta.
Los resultados revelan que las palomas tal vez utilicen métodos de encontrar el camino muy parecidos a las formas humanas de orientación que nosotros podríamos pensar. Las palomas parecen buscar características del terreno que ellas reconozcan, como carreteras y edificios. Tienen una memoria excelente y pueden recordar cosas como características locales del terreno, puentes, montañas, precipicios, edificios, y emplean su mapa mental y su vista para encontrar el camino. Esta revelación sorprendió a los científicos porque siempre se había creído que la paloma tomaba el camino más directo posible, es decir, en línea recta. Y recuerden que no están obligadas como los humanos a conducir o a caminar según el relieve del terreno. Siendo animales voladores, son muy libres de ir donde quieran, pero siguen marcas situadas en tierra. La unidad de GPS de un ave reveló algo aún más raro. Este ave se dirige a una carretera que va en dirección este, es decir, que no va hacia su casa. Vuela sobre la carretera hasta que llega a una rotonda. Allí toma la tercera salida de la rotonda y va hacia el sur por la autovía hasta llegar a otra rotonda. Y a partir de ahí, deja la carretera y vuela directamente a casa. Este fenómeno no es completamente nuevo en las palomas de carreras. Nuestra oficina se encontraba cerca de Cheltenham, muy próxima a la M5, y los sábados vemos bandos de palomas que vuelan sobre la M5 o el estuario del Severn. Pero Winky y Mary de Exeter tuvieron que volar sobre grandes extensiones de agua sin referencias identificables y desde lugares donde no habían estado antes y que no tenían posibilidad de reconocer. ¿Cómo pudieron entonces llevar a cabo sus misiones sin carreteras que poder seguir? Un ulterior examen de los datos de vuelo del GPS ha demostrado que las palomas parecen usar una combinación de técnicas para encontrar el camino. Y una de las principales es un método de navegación que los marineros han utilizado durante siglos. La brújula dominante que las palomas usan para navegar está basada en el sol. Pensándolo bien, el sol es una señal muy potente durante el día y podemos utilizar la posición del sol para orientar la brújula, puesto que el sol tiene una trayectoria previsible por el cielo. Por eso, en tiempos de paz, las palomas mensajeras solo vuelan durante el día. Pero la guerra es impredecible. Trasladémonos a los años de guerra y tendremos una situación completamente diferente. Pedíamos a estas aves que volasen en cualquier momento del año y en todo tipo de condiciones climatológicas, en circunstancias que hoy serían impensables. Muy a menudo se las liberaba al anochecer y aún así las aves conseguían volver. ¿Cómo pudieron Winky y otras como ella volver a casa de noche si no podían utilizar el sol? La respuesta es que las palomas tienen otro método más al que acudir. Su más poderosa herramienta de navegación es una brújula interna. En cierta forma, la Tierra es como un imán gigantesco. Sabemos que la paloma tiene esa brújula magnética. Y siempre que haya sido entrenada para volar a casa más o menos en línea recta, se la puede llevar mucho más lejos de donde antes haya estado. Es decir, que para lugares desconocidos, la paloma puede utilizar el campo magnético de la Tierra para orientarse hacia casa. Pero ¿cómo sentían las palomas de la guerra el campo magnético? Recientes experimentos con aves que se orientan en diferentes condiciones de luz apuntan a algo increíble. Tal vez puedan ver con sus propios ojos el campo magnético de la Tierra. Y esto es posible, porque las moléculas sensibles a la luz, que las permiten ver, son también sensibles al magnetismo. Su exclusiva combinación de velocidad, resistencia y capacidad de orientación permitieron a las palomas de la Segunda Guerra Mundial llevar mensajes que salvaron vidas humanas y que dieron la ventaja a los aliados en la actividad bélica. Ahora están a punto de emprender otra misión imposible. Hacia el final de la guerra llega la operación más importante para los aliados de Occidente, el día D, la Operación Overlord, la invasión de la costa francesa el 6 de junio de 1944. Solo por su tamaño, el plan de invasión del día D requería unas comunicaciones eficaces a una escala nunca imaginada hasta entonces. El día D resultó ser un test muy significativo para el servicio de palomas, porque fue entonces cuando se usaron grandes cantidades de ellas, probablemente 7.000 solo en aquella operación. Iba a ser la prueba más importante para la élite de las palomas de guerra.
Como para miles de soldados, el 6 de junio de 1944 iba a ser su día más largo, el Día D. El plan aliado para echar a los alemanes fuera de la Europa ocupada. La operación iba a redefinir la guerra de la Edad Moderna. Incluía la mayor invasión naval de la historia, compuesta de 5.000 lanchas de desembarco. Tenían que cruzar el impredecible Canal de la Mancha, que ya había derrotado a la Armada Invencible, a Napoleón y a Hitler. La impresionante operación aérea lanzaría 13.000 paracaidistas tras las líneas enemigas. Pero todos aquellos complicados planes tenían que ser ejecutados sin usar la radio. Es fundamental que los alemanes estén engañados, a ser posible hasta el último minuto, en lo referente al lugar real del desembarco, porque saben que el desembarco es inminente, pero no saben ni cuándo, ni dónde, ni con qué fuerza. Ahora bien, como parte de ese plan de engaño, hay que mantener la radio en silencio. ¿Y cómo se resuelve el problema de las comunicaciones con los agentes de campo? ¿Con un plan que impide el funcionamiento de la radio? Respuesta: la humilde paloma. Miles de palomas fueron con las tropas al Día D. El sargento John Britton y el teniente Jimmy Loring del 9º Batallón de Paracaidistas llevaban una de ellas, el Duque de Normandía. Entré de recluta en 1940 en el 10º Regimiento Ixes para 2 años y después me hice paracaidista en 1942. Yo era el segundo en el mando del pelotón de señales. Jimmy Loring era nuestro oficial. Y no fue hasta el último minuto, al menos por lo que a mí respecta, cuando nos adjudicaron una paloma. El Día D, su batallón tenía como misión la importante tarea de eliminar la principal batería de cañones alemanes de Merville. Los cañones estaban dirigidos directamente hacia las playas del desembarco. Había 4 grupos de cañones disparando sobre la costa y teníamos que inutilizarlos. Teníamos que dejarlos fuera de combate a las 5 en punto, antes de los desembarcos. En caso de que fallasen en esta misión vital, había un plan de emergencia. El acorazado Arethusa tenía instrucciones de disparar sobre la batería si no habíamos conseguido destruirla al cabo de un cierto tiempo. Pero hubo un serio inconveniente. El equipo de radio del batallón había caído a casi 16 kilómetros de la zona prevista. No teníamos comunicación por radio con el Arethusa, salvo el oficial de señales que tenía una paloma. Era la única comunicación de que disponíamos para hacer que el barco no disparase antes de que nosotros hubiésemos terminado. Si la paloma no conseguía llevar el mensaje a tiempo, el Arethusa no tendría forma de saber quién iba a abrir fuego sobre sus propias tropas. Destruir la batería de cañones de Merville era fundamental para el éxito de los planes del Día D, y era igual de importante que el Duque de Normandía transmitiese la noticia de su destrucción al cuartel general aliado. Habría sido un error pensar que aquellas palomas del Día D no hacían más que un simple viaje de vuelta. Pensemos qué habría sucedido en las playas. Los bombardeos de la artillería se sucedían. Creo que hubo más explosivos en los desembarcos de Normandía que en la bomba de Hiroshima. Aún había halcones volando por ahí, y las palomas tenían que pasar a través de todo aquel estrepitoso bombardeo. Estaba preparado el escenario para una de las más dramáticas e históricas batallas de todos los tiempos. La heroica Guerra de los Pájaros estaba llena de mensajes de la máxima importancia, pero estos mensajes no tenían sentido a menos que llegasen a las bases aliadas. ¿Conseguiría el Duque de Normandía llevar a cabo su misión? ¿Podría sobrevivir al día más largo? Afortunadamente aquella paloma pudo llegar y el bombardeo fue detenido a tiempo.
Creo firmemente que aquella paloma, el duque de Normandía, desempeñó un papel significativo en el éxito de la operación Día D. Las aves que cayeron en el camino fueron incontables, muchas de puro agotamiento, muchas otras muertas por los halcones o tiroteadas por los fusileros alemanes. Las pérdidas tanto de palomas como de hombres fueron muy altas el día D, pero la operación fue un éxito. Y en aquellos momentos muchos pensaron que habían sido las últimas misiones de las palomas. Todos creen que el papel de las palomas en la Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero están equivocados, porque en septiembre de 1944 Montgomery lanza aquella extraordinaria ofensiva para intentar cruzar el Rin y concluir la guerra para Navidad. Todo sale terriblemente mal. En Arnhem, Holanda, las palomas se enfrentan a su gran prueba final. La batalla de Arnhem era parte del empujón final hacia el norte para echar a Hitler de los países ocupados. Y en las próximas horas, un ave emprenderá el vuelo más importante que cualquier paloma haya hecho en una guerra. La tecnología vuelve a ser la perdición de las tropas aliadas, pues no pueden comunicarse para pedir los refuerzos que necesitan desesperadamente. La radio inalámbrica moderna y sofisticada falla por completo. ¿Por qué? Porque tienen prisa. Los cristales de galena están estropeados y no pueden hablar con Inglaterra, no pueden hablar con las tropas que están avanzando. Charlie Zorro, me recibe en cambio. Así pues, la radio no funciona en absoluto. La única forma que tienen de mandar el mensaje de que tienen graves problemas es una paloma. Un operador de radio coge el ave, conocida después como Guillermo de Orange, y le ata un mensaje urgente pidiendo refuerzos. E hizo el camino de vuelta sobre una distancia de 420 kilómetros, la mitad de los cuales eran sobre el mar en poco más de 4 horas, a una media de más de 96 kilómetros por hora. Guillermo de Orange llegó a su palomar sano y salvo, transportando el importante mensaje. Su rápida llegada supuso que 2000 soldados aliados fueron salvados por los refuerzos, el mayor número de vidas salvadas por la acción de una sola paloma mensajera. Aunque Arnhem fue un desastre, pudo haber sido una catástrofe si la paloma no hubiese podido cumplir su misión. Una paloma es la única que puede transmitir un mensaje cuando falla toda la tecnología. Este monumento de Londres rinde tributo a las miles de palomas que arriesgaron sus vidas en batallas como la de Arnhem, aunque como muchos reclutas no tuvieran elección. Las valientes palomas cuyas historias hemos contado, Winky, G.I. Joe, Mary de Exeter, el Duque de Normandía y Guillermo de Orange, están entre las 32 palomas de la Segunda Guerra Mundial recompensadas con la Medalla Dickin, equivalente a la Medalla de Honor del Congreso y a la Cruz de la Victoria, un último tributo a su memoria. Yo creo, lo creo de verdad, que hay palomas valientes y que quizá las palomas valientes, como los hombres y las mujeres valientes, merecen que se les otorguen medallas. Creo que es lo principal, porque es la única manera que tenemos de mostrar lo que han conseguido las palomas. Si no existiese la medalla Dickin, ¿a quién recurriríamos? En una época en la que la tecnología humana causó destrucción, la naturaleza ofreció su ayuda en forma de pájaro. Las palomas desplegaron una fuerza y determinación incomparables en tiempos de crisis. Encontraron el camino a casa de noche, en territorios extraños y hostiles, utilizando sus propias herramientas de navegación. Arriesgaron su vida y su físico para proporcionar la información que ayudaría a los aliados a derrotar a los alemanes. Y lo que es más importante, salvaron vidas. Muchos consideran a las palomas poco más que unos bichos, pero los que recuerdan el papel que desempeñaron en la Segunda Guerra Mundial les dispensan el respeto que se debe tener a los héroes. Tal vez ahora veamos a la humilde paloma con una nueva mirada.